Hola, bienvenidas, bienvenidos a Selectividad Hábitos de Éxito, el canal creado por dos médicos, el doctor Javier Rascón Risco y el doctor José Luis Gómez Palomares. Yo soy el doctor José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, él es médico internista. Vamos a empezar unas nuevas series, atención, vamos a empezar unas nuevas series. Van a ser las series GTD y Bullet Journal Series, ¿ok? GTD y Bullet Journal Series. Hemos estado desarrollando otras series donde hemos hablado de la metodología personal en Bullet Journal. Yo soy un aprendiz de las dos, del GTD y del Bullet Journal. Si estáis aquí en este canal, creo que habéis llegado a un buen lugar para combatir el estrés, para combatir la ansiedad. Creemos, tanto él y yo, pensar, nosotros somos dos médicos que tenemos que estar todo el día pues viendo pacientes, escribiendo artículos, yendo a congresos, preparando charlas, etcétera, y teniendo una familia además, y más o menos hemos encontrado una serie de herramientas que nos están ayudando y creemos que os pueden ayudar a vosotros. Esto no es un canal para médicos, ¿no? Existen dos grandes metodologías que yo conozca, esto es una cosa absolutamente mía, de productividad personal. Uno es el GTD, ¿vale?, desarrollado por una persona llamada David Allen y difundido en un libro que él publicó en el año 2001, se llamaba, en español se llama Organízate con eficacia, y en inglés era el GTD, Getting Things Done, ¿no?, 2001. Y luego en el 2018, creo que fue, Ryder Carroll publica su libro, por lo menos en la edición en español, aunque evidentemente el Bullet Journal tiene una trayectoria más amplia, ¿no? También os diré que en español tenéis un libro magnífico escrito por José Miguel Bolívar, y este libro se publicó en el 2015, donde él también desarrolla, el libro lo tenéis aquí, también desarrolla este tipo de la metodología GTD. De hecho, si queréis aprender lo que es el GTD, o si queréis aprender el Bullet Journal, es muy sencillo, como ver vídeos en YouTube o comprar el libro de Ryder Carroll. Pues si os gusta la metodología, compradlo para que el hombre pues tenga un apoyo económico también. Si os gusta, si queréis aprender GTD, pues podéis aprenderlo con el libro oficial de David Allen, ¿vale?, o el de José Miguel Bolívar. O podéis, si estáis en España, pues José Miguel Bolívar tiene una red oficial de enseñanza de GTD que se llama Optimalab, ¿vale? Estas series se inician con este capítulo donde os quiero introducir en lo que voy a pretender. Lo que quiero pretender es que la metodología de organización GTD, uno de los principios, José Miguel Bolívar lo dice en su libro, es que se desarrolle de forma en papel, en libreta. Veréis que hay muchísimas aplicaciones. Si empezáis con la metodología GTD y os vais directos a buscar aplicaciones, hay 50.000, ¿vale? Todas desarrolladas en aplicaciones, etcétera. Pero la filosofía Bullet Journal lo que promulga es que nuestra metodología personal, nuestra productividad personal, pues el alma está en papel, con lo cual me parece súper interesante cuando los sabios del GTD te dicen que lo primero es empezar por papel, y cuando alguien te dice que tiene una metodología que le funciona en papel, pues aunar los dos mundos. Yo es lo que estoy haciendo desde hace un tiempo, unas semanas, utilizando como mi herramienta de productividad personal, evidentemente siguiendo los principios, entre comillas, de una persona que no soy un enseñante oficial del GTD, siguiendo estos principios, pues en papel, ¿no? El Bullet Journal pues tiene 5 partes. Las 5 partes del Bullet Journal es una libreta, podéis recuperar los Bullet Journal Series, es una libreta donde la primera parte es un índice, que es maravilloso, es una libreta que tiene un índice, todo lo que tú vayas poniendo allí dentro, le vas poniendo un orden, un número de página, y en el índice lo vas señalando. A continuación viene un registro anual, el Year Log, ¿no?, un año. Luego viene el registro del mes, luego vienen los registros diarios y las colecciones, todo esto en papel, ¿vale? Es decir, hay una serie de cosas que se apuntan en papel. Y la metodología GTD aboga por 5 partes, lo que ellos llaman el C-Core, ¿no? Para que sepáis que para desarrollar estas series me he comprado en la tienda oficial de la David Allen Company la guía oficial para desarrollar el GTD en sistemas de organización en papel, ¿vale? Entonces, el GTD, pues tiene, digamos, 5 partes, ¿no? El C-Core. La primera C es la de capturar, es decir, cualquier cosa que tengas, tareas que te ocurran, citas que te tengan que venir, tienes que tener un sistema de captura, ¿ok? El siguiente punto sería el clarificar, es decir, pensar realmente de qué se trata eso que te está llegando. Eso es una tarea, es una cosa que tienes que archivar, etcétera, ¿no? La siguiente parte, la O, C-Core, la O es de organizar, es decir, esas cosas van a ir a determinados puntos, ¿no? La R es de reflexionar y la E de ejecutar. Así que vamos a intentar transmitiros lo que yo estoy haciendo, y es aunar ese C-Core del GTD
con los 5 puntos, con las colecciones, porque realmente los Bullet Journal no son más que en una libreta apuntar grupos de cosas llamados colecciones, ¿no? Así que hoy, aquí en Roma, no he intentado grabar en un sitio donde no hubiera mucha gente, perdonadme que no os traiga nada espectacular de Roma, pero bueno, esto es Roma, y aquí desde Roma comienzan los GTD y Bullet Journal Series, así que muchísimas gracias por estar ahí, y vamos a ver si conseguimos aunar esas dos cosas. Un saludo y hasta la próxima serie. Chao, chao.